Manuel se sentó en su silla de ruedas, mirando a través de la ventana de su hogar. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando un juego de sombras que danzaban sobre el suelo. Sin embargo, a pesar de la belleza que lo rodeaba, su corazón estaba sumido en la tristeza. Recordaba tiempos en los que podía caminar, correr tras su hijo Pablo en el parque y sentir el viento en su rostro. Esa vida parecía un eco lejano, una ilusión que se desvanecía con cada día que pasaba. Mientras observaba a los niños jugar en la calle, sus risas y gritos de alegría resonaban en su mente como un recordatorio punzante de lo que había perdido. Un grupo de chicos se lanzaba una pelota, corriendo de un lado a otro con una energía desenfrenada. Manuel se sintió atrapado en su propia prisión, la silla de ruedas una constante y cruel recordatoria de su accidente. «¿Por qué a mí?», murmuró, aunque sabía que no había respuesta. La frustración y la tristeza lo invadieron como olas, ahogándolo en una marea de recuerdos y anhelos. «Papá, ¿puedo salir a jugar?». La voz de Pablo interrumpió sus pensamientos, y Manuel se giró para verlo de pie en la puerta, su expresión una mezcla de desdén y anhelo de libertad. «Claro, hijo. Solo ten cuidado», respondió Manuel, tratando de sonar animado, aunque su voz sonó más apagada de lo que había pretendido. Pablo lo miró brevemente antes de salir, dejando la puerta entreabierta. Manuel sintió un nudo en el estómago al ver la figura de su hijo alejarse. La preocupación por su bienestar se mezclaba con el dolor de no poder unirse a él. La tarde transcurrió lentamente, y la luz del sol comenzó a desvanecerse. Manuel no pudo evitar recordar el día del accidente, la imagen de su coche volcado, el sonido ensordecedor del metal retorciéndose, y el silencio que siguió al caos. Desde entonces, su vida había cambiado para siempre. El silencio en la casa era ensordecedor, y cada rincón le recordaba lo que había sido y lo que ya no podía ser. De repente, la puerta se abrió de golpe, y Pablo entró en casa, sus pasos resonando con una rabia contenida. «No puedo más», gritó, su voz cargada de frustración. Manuel lo miró, sorprendido por la intensidad de sus palabras. «¿Qué sucede, Pablo?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿Qué sucede? Tú no lo entiendes. Has arruinado mi vida, papá. Eres una carga para todos nosotros», exclamó Pablo, el rostro enrojecido por la ira. Manuel sintió que el aire se le escapaba. «Hijo, no es así. Estoy intentando hacer lo mejor que puedo», respondió, aunque sabía que sus palabras sonaban vacías. «¿Hacer lo mejor? ¿Desde cuándo es esto lo mejor? No puedo ni siquiera invitar a mis amigos a casa porque tengo que esconderte como si fueras un secreto vergonzoso», replicó Pablo, el dolor y la rabia brotando de él, como un volcán a punto de erupcionar. «No es mi culpa que esto haya pasado», dijo Manuel, su voz temblando con la mezcla de impotencia y tristeza. «No elegí esto. No elegí ser así». Las palabras de su padre solo parecieron avivar el fuego de la ira de Pablo. «Siempre tienes una excusa, siempre echando la culpa a los demás. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? Mi vida se detuvo cuando tú te volviste un inválido», gritó, su voz resonando en las paredes. Manuel sintió que el dolor de las palabras de su hijo lo atravesaba como un puñal. «Pablo, yo», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Siempre con tus yo. Nunca te importa cómo me siento yo», replicó Pablo, su respiración agitada. «Solo piensas en ti. Eres un egoísta». La discusión se tornó en gritos, cada uno intentando superar al otro en una batalla de resentimientos acumulados. Manuel quería gritar, quería hacer que su hijo entendiera que él también era una víctima de la situación, pero las palabras no salían. Se sentía atrapado entre su dolor y el deseo de ser el padre que Pablo necesitaba. «No soy un egoísta. Solo quiero que entiendas que esto me duele tanto como a ti», intentó decir, pero Pablo ya había salido de la habitación, dejando a Manuel solo con su impotencia. Esa noche Manuel se quedó despierto. La oscuridad lo envolvía como un manto pesado. En la mesa de su sala, una caja de fotos familiares lo llamaba. Se acercó lentamente, cada movimiento recordándole la fragilidad de su cuerpo. Al abrir la caja, una avalancha de recuerdos lo inundó. Risas, cumpleaños, vacaciones en la playa, momentos que parecían tan lejanos ahora. Miró una foto de Pablo de pequeño, sonriendo con su helado derritiéndose en la mano. Esa imagen lo llenó de nostalgia y culpa. «¿Qué he hecho para merecer esto?», se preguntó, las lágrimas surcando su rostro. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros.
Se sentía como un fracaso, incapaz de ser el padre que su hijo necesitaba. Si tan solo pudiera volver atrás, susurró para sí mismo, pero sabía que era un deseo vano. En su corazón había un rayo de esperanza que lo instaba a buscar una forma de reconciliación, pero el camino era incierto y lleno de obstáculos. Tal vez mañana pueda hablar con Pablo. Tal vez pueda encontrar las palabras adecuadas, pensó, aferrándose a esa pequeña chispa de optimismo. Se quedó mirando las fotos, buscando respuestas, buscando consuelo en los rostros familiares que lo miraban desde el pasado. La noche se alargaba y Manuel se sentía atrapado entre el dolor de su presente y la nostalgia de su pasado. La tensión en el aire era palpable, un hilo invisible que unía a padre e hijo en un torbellino de emociones. A pesar de la distancia que los separaba, ambos compartían un profundo deseo de ser comprendidos. Manuel cerró los ojos, tratando de imaginar un futuro donde la ira y el resentimiento se desvanecieran, dejando espacio para el amor y la comprensión. Pero esa imagen se sentía tan lejana, casi inalcanzable. Mientras la noche avanzaba, la idea de la reconciliación se mantenía viva en su mente, como un faro en medio de la tormenta. Mañana será un nuevo día, se repitió una y otra vez, aferrándose a la esperanza de que las palabras correctas pudieran cambiar el rumbo de su relación. Con ese pensamiento, finalmente se dejó llevar por el sueño, aunque la incertidumbre sobre lo que vendría al día siguiente lo mantenía inquieto. Manuel despertó con el sol filtrándose tímidamente a través de la cortina de su habitación. Aún con la mente aturdida, intentó recordar lo que había sucedido la noche anterior. La discusión con Pablo lo había dejado exhausto, y el peso de su nueva realidad lo oprimía como una losa. Sin embargo, había un destello de esperanza en su corazón. Decidido a acercarse a su hijo, se vistió lentamente, sintiendo cada movimiento como un pequeño triunfo. Al salir de su habitación, Manuel notó que la casa estaba en un silencio abrumador. La ausencia de Pablo era palpable, y un nudo se formó en su estómago. Con la determinación de romper ese silencio, se acercó a la cocina, donde una taza de café humeante lo esperaba. Preparó un vaso de agua y mientras lo hacía, recordó los días en que Pablo era un niño, las risas, los juegos en el jardín y cómo disfrutaban de estar juntos. Aquel tiempo parecía tan lejano, tan distante. Decidido a hacer las paces, salió al jardín. El aire fresco de la mañana le golpeó el rostro y sintió cómo su cuerpo, aunque limitado, se llenaba de energía. Miró a su alrededor y de repente lo vio. Un águila majestuosa surcaba el cielo, dibujando círculos en el aire con una gracia que Manuel apenas podía comprender. Se quedó observándola, un símbolo de libertad que contrastaba con su propia prisión. La ave parecía desafiar las corrientes de viento, como si cada batir de alas le recordara que la vida continuaba, que había esperanza más allá de su condición. ¿Qué estás mirando, papá? La voz de Pablo interrumpió sus pensamientos. Manuel se dio la vuelta, sorprendido. Su hijo, con la mirada oscura y el rostro tenso, se encontraba en la entrada del jardín. Solo, observando un águila, respondió Manuel intentando sonar natural. Es hermosa, ¿no crees? Pablo frunció el ceño, claramente desinteresado. No tengo tiempo para pájaros, papá. Tengo cosas que hacer. Se dio la vuelta, pero Manuel sintió que no podía dejarlo ir tan fácilmente. Pablo, espera. Quiero hablar contigo. Sé que las cosas no han sido fáciles entre nosotros, pero realmente quiero intentar arreglarlo, dijo Manuel, con la voz entrecortada. ¿Arreglar qué? ¿La vida que arruinaste? No hay nada que puedas hacer para cambiar eso, replicó Pablo, con un tono mordaz. Su mirada se desvió hacia el suelo, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Manuel sintió la punzada del resentimiento de su hijo, pero no estaba dispuesto a rendirse. Entiendo que te sientas así. No soy el padre que esperabas, pero estoy aquí. Quiero ser parte de tu vida, si me dejas. Pablo respiró hondo, como si estuviera conteniendo una tormenta. No necesito que seas parte de mi vida. Estoy cansado de que me miren con lástima por tu culpa. La gente en la escuela se burla de mí, y no sé cómo lidiar con eso. Su voz se quebró al final, revelando una vulnerabilidad que Manuel nunca había visto. ¿Se burlan de ti?, Manuel preguntó, sintiendo una mezcla de tristeza y culpa. ¿Por qué no me dijiste nada? Estoy aquí para apoyarte, hijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a arrastrar hasta la escuela y enfrentarlos?
No quiero tu apoyo si solo significa que vas a seguir siendo una carga, gritó Pablo, sus ojos llenos de rabia y dolor. Sin saber qué más decir, Manuel se sintió impotente. El águila seguía volando sobre ellos, como un testigo silencioso de su lucha. Solo quiero que sepas que estoy aquí, Pablo. Siempre lo estaré, murmuró, con la voz casi inaudible. Pablo lo miró con desdén, y sin más, dio la vuelta y salió de casa, dejando a Manuel solo en el jardín. La frustración y el desasosiego lo invadieron, y sintió que el peso de su incapacidad lo aplastaba. Se sentó en una de las sillas del jardín, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. La libertad del águila lo atormentaba aún más. Mientras tanto, en la escuela, Pablo caminaba con la cabeza baja. Las risas de sus compañeros resonaban en su mente como dagas. Sabía que tenía que enfrentarlos, pero no estaba seguro de cómo. Durante el almuerzo, un grupo de chicos se acercó a él, riendo y murmurando entre ellos. Uno de ellos, Tomás, se adelantó con una sonrisa burlona. ¿Dónde está tu viejo, Pablo? ¿En casa llorando por lo que le pasó? La risa de Tomás resonó, y Pablo sintió que la rabia comenzaba a burbujear en su interior. «No me hables de mi padre», respondió Pablo, tratando de mantener la calma. Sin embargo, la provocación era demasiado fuerte. «¿Por qué? ¿Te da vergüenza? Todos saben que es un inútil. ¿Cómo te sientes al tener un padre así?» La burla de Tomás fue la gota que colmó el vaso. Sin pensarlo, Pablo se levantó de la mesa y empujó a Tomás con fuerza, quien se tambaleó hacia atrás, sorprendido. «¡Cállate!», gritó Pablo, sintiendo cómo la ira se apoderaba de él. «No tienes idea de lo que es vivir con esto». El bullicio del comedor se detuvo de inmediato, y todos los ojos se posaron en él. La adrenalina corría por sus venas, y en un instante sintió que la violencia era la única manera de expresar su dolor. Los murmullos comenzaron a elevarse, y Pablo, consumido por la rabia, decidió que no iba a dejar que lo humillaran más. Mientras tanto, Manuel seguía en el jardín, sintiendo que la tarde se deslizaba entre sus dedos. La llegada de su hermana Laura lo sorprendió, y ella entró con una energía que iluminó el ambiente sombrío de la casa. «Manuel, ¿cómo estás?», preguntó Laura, notando la tristeza en su rostro. «Parece que has estado pensando demasiado». «Solo tratando de entender cómo ayudar a Pablo», respondió Manuel, sintiéndose vulnerable ante su hermana. «No sé qué hacer. Cada vez que intento acercarme, se aleja más». Laura frunció el ceño, preocupada. «Quizás necesites ayuda. No puedes cargar con todo esto solo. Buscar ayuda psicológica podría ser un buen paso». Manuel dudó por un momento. La idea de hablar con un extraño sobre sus problemas le parecía aterradora. «No sé, Laura. No creo que eso funcione para mí. Siempre he manejado mis problemas solo». «Pero quizás ya no puedes hacerlo», insistió Laura, con una mirada seria. «No se trata solo de ti. Se trata de Pablo también. Necesitas saber que estás dispuesto a cambiar y a luchar por su relación». Las palabras de su hermana resonaron en su mente, y aunque temía dar el paso, también sabía que no podía seguir así. «Quizás tengas razón. No puedo dejar que esto se interponga entre nosotros», admitió, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. «Solo tienes que intentarlo. Dar el primer paso puede ser difícil, pero recuerda que no estás solo en esto», dijo Laura, tomando la mano de su hermano con ternura. Mientras la conversación avanzaba, Manuel sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse, aunque fuera un poco. Aquel día, mientras el águila seguía volando alto en el cielo, él decidió que no iba a dejar que su vida se definiera por su accidente. Era hora de luchar, no solo por él, sino también por su hijo. Manuel estaba sentado en el salón, su mirada perdida en la luz tenue que se filtraba a través de la ventana. El silencio del hogar le resultaba abrumador, interrumpido solo por el sonido del reloj que marcaba el paso del tiempo, un tiempo que parecía no tener sentido desde su accidente. Fue entonces cuando un estruendo rompió la calma, seguido de un crujido y el sonido de cristales rompiéndose. El corazón de Manuel se detuvo por un instante y una sensación de impotencia se apoderó de él. Era Pablo, sin duda. Su hijo había vuelto a casa. Con esfuerzo, Manuel se movió hacia la dirección del ruido. Cada movimiento le recordaba su condición, esa carga que sentía que arrastraba consigo. Cuando llegó a la sala, se encontró con un caos. Muebles volcados, objetos esparcidos por el suelo, y en el centro de todo, Pablo,
con los puños apretados y la respiración agitada. ¡Pablo!, gritó Manuel, tratando de hacerse escuchar sobre el estruendo del caos. Pablo levantó la vista y sus ojos, llenos de furia, se encontraron con los de su padre. En ese momento la rabia de Pablo brotó como un volcán en erupción. «¡Eres un inútil!», exclamó señalando los escombros a su alrededor. «Mira lo que has hecho de mi vida. Me has arruinado. Solo eres una carga». Manuel sintió como si una puñalada le atravesara el pecho. Las palabras de su hijo resonaban en su mente como un eco doloroso. Intentó hablar, pero la frustración se apoderó de él. «Pablo, no entiendo», comenzó, pero su voz se quebró. «No entiendes nada», interrumpió Pablo, su tono lleno de desprecio. «Solo te sientas ahí, lamentándote por lo que perdiste, pero... ¿Y yo? ¿Y mi vida? No puedo soportar más esta situación». Manuel, sintiendo el peso de la culpa, intentó encontrar las palabras correctas. Quería explicar, quería que su hijo comprendiera que no había elegido este destino, pero solo pudo balbucear. «Hijo, yo...» «¿Hijo?», replicó Pablo riendo con amargura. «No me llames así. No eres un padre, eres un estorbo». Manuel sintió cómo la rabia de Pablo se convertía en una ola que lo arrastraba. Deseaba gritar, deseaba que su hijo entendiera que él también sufría. Pero en lugar de eso se quedó en silencio, observando cómo Pablo continuaba destruyendo lo que quedaba de su hogar. Pablo lanzó un jarrón contra la pared, y el sonido del vidrio quebrándose resonó como un lamento en el aire. Manuel cerró los ojos, sintiendo que cada fragmento que caía representaba otro pedazo de su relación desgastada. «¡Basta!», gritó Manuel, finalmente encontrando su voz. «¡Basta, Pablo! No tienes derecho a hacer esto. No tienes idea de lo que estoy pasando». Pablo lo miró, sorprendido por la intensidad de la respuesta de su padre. Pero en lugar de suavizarse, su ira se intensificó. «¿Y tú crees que a mí me importa?», respondió su voz cargada de sarcasmo. «Todo lo que hiciste fue arruinarlo todo. Mira a tu alrededor». «Lo sé», dijo Manuel bajando la mirada. «Lo sé y me duele, pero no puedo cambiar lo que ha pasado. Estoy aquí, luchando para encontrar un camino». Pablo se cruzó de brazos, su expresión de rechazo inmutable. «No quiero escuchar tus excusas», gritó. «Solo quiero que te desaparezcas». Y con esas palabras, Pablo salió de la casa, dejando a Manuel solo en medio del desorden, sintiendo que el peso del mundo caía sobre sus hombros. La ira y el dolor se mezclaban en su pecho, mientras se preguntaba si alguna vez podrían sanar las heridas entre ellos. Minutos más tarde la puerta se abrió de nuevo, y Laura, la hermana de Manuel, entró. Su rostro reflejaba preocupación al ver el caos que había dejado Pablo a su paso. «Manuel, ¿qué ha pasado?», preguntó, su voz suave pero firme. «Es Pablo», susurró Manuel, la voz quebrada por la emoción. «No puedo más. No sé cómo ayudarlo». Laura se acercó a él, observando los destrozos. La tristeza en sus ojos era palpable. «Él está sufriendo, Manuel, y tú también. Pero esto no puede seguir así», dijo ella, tratando de calmar la tormenta que azotaba el corazón de su hermano. «Necesitas hablar con él. Necesitan hablar». Manuel sacudió la cabeza, sintiéndose abrumado. La idea de enfrentarse a Pablo nuevamente le daba miedo. ¿Qué más podría decir para cambiar su opinión? ¿Acaso las palabras eran suficientes? «No sé si pueda», murmuró. «Tienes que intentarlo. No puedes dejar que esta rabia los consuma a ambos», insistió Laura. «Tal vez deberías buscar ayuda, un terapeuta, alguien que los guíe». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de abrirse a un extraño le resultaba aterradora, pero también sabía que la situación no podía empeorar. Sin embargo, la rabia de Pablo seguía resonando en su mente, y la imagen de su hijo destrozando sus pertenencias lo atormentaba. «No puedo dejar que esto siga así», dijo finalmente, con determinación en la voz. «Haré lo que sea necesario». Laura le sonrió aliviada. Sabía que era un paso importante, aunque pequeño. Pero antes de que pudiera decir algo más, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Manuel se puso en pie de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. Corrió hacia la puerta y salió al jardín, donde la oscuridad se cernía como un manto pesado. El aire estaba cargado de tensión, y su mente solo podía pensar en Pablo. «¡Pablo!», gritó, su voz resonando en la noche. Al llegar al jardín,
Manuel se encontró con una escena desgarradora. Pablo yacía en el suelo, su cuerpo inmóvil y una herida visible en su rostro. La angustia lo invadió, y por un momento, el mundo se detuvo a su alrededor. El eco de las palabras de Laura resonaba en su mente. No puedes dejar que esta rabia los consuma. Con el corazón en la mano, Manuel se arrastró hacia su hijo, un torrente de emociones aflorando en su pecho. La desesperación lo consumía, pero también una chispa de fuerza emergió en su interior. Llamó a una ambulancia, su voz temblando mientras explicaba la situación. La esperanza se mezclaba con el miedo, y en ese momento comprendió que debía actuar. Mientras esperaba la llegada de ayuda, Manuel se acercó a Pablo, sintiendo que el tiempo se desvanecía. Con un nudo en la garganta, tomó la mano de su hijo, deseando que pudiera sentir su presencia. «Estoy aquí, Pablo. No te dejaré solo», susurró con el corazón abierto. «Por favor, aguanta un poco más». Las palabras de Laura resonaban en su mente, y por primera vez desde el accidente, Manuel sintió que estaba tomando el control de su vida. La lucha apenas estaba comenzando, pero en su corazón había una pequeña llama de esperanza. Manuel se arrastró por el césped, su corazón latiendo con fuerza, cada latido resonando como un eco de su desesperación. La imagen de Pablo, inconsciente en el suelo, lo llenaba de un terror indescriptible. A pesar de su parálisis, había una chispa de determinación que lo empujaba a seguir adelante. Se arrastró con esfuerzo. Cada movimiento era una lucha contra el dolor y la impotencia, pero no podía rendirse. Su hijo estaba ahí, necesitado de él más que nunca. «Pablo, hijo», murmuró Manuel, su voz rasposa y llena de angustia. Se inclinó sobre su hijo, notando la fragilidad de su cuerpo. El rostro de Pablo estaba ensangrentado y su respiración era irregular. Manuel sintió un nudo en la garganta. La culpa lo abrumaba. Era su responsabilidad protegerlo, y en ese momento se sentía como un padre fallido. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de esperanza se encendió en su interior. «No te voy a dejar, hijo. Voy a llamar a una ambulancia». Con gran esfuerzo, logró alcanzar su teléfono móvil que se había caído cerca de él. Temblando por la adrenalina y el miedo, marcó el número de emergencias y con voz entrecortada, explicó la situación. «Por favor, ayúdenme. Mi hijo está herido. No sé qué le pasó, pero necesita ayuda. Rápido». Mientras hablaba, su mente corría a 1000 por hora. Pensaba en todas las veces que había fallado como padre, en todas las ocasiones en que se había sentido incapaz de estar a la altura. Pero esa noche no podía permitir que la desesperación lo venciera. Finalmente colgó y se quedó junto a Pablo, sintiendo el frío del suelo contra su piel. «Todo va a estar bien, hijo. La ambulancia viene en camino», le susurró mientras acariciaba suavemente su cabello. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Una mezcla de miedo, impotencia y amor. En ese momento, comprendió que, a pesar de todo, su vínculo con Pablo aún existía, aunque estuviera desgastado por el dolor y el resentimiento. Cuando la ambulancia llegó, las luces parpadeantes iluminaron el jardín y los paramédicos se acercaron rápidamente. Manuel observó cómo levantaban a su hijo con cuidado y una sensación de alivio lo invadió al ver que lo trataban con delicadeza. «Estoy aquí, Pablo. Estoy contigo», repitió, mientras se dejaba llevar por el equipo médico que lo trasladaba al interior del vehículo. En el hospital, el ruido del monitor de Pablo era un recordatorio constante de su fragilidad, pero también de la lucha que aún tenían por delante. Manuel se sentó a su lado, tomando su mano, deseando que su hijo sintiera su presencia. «No te vayas, hijo. Por favor, no te vayas», murmuró sintiéndose completamente vulnerable. Después de lo que pareció una eternidad, Pablo comenzó a moverse lentamente, los ojos entreabiertos. La confusión se reflejaba en su rostro. Cuando finalmente se dio cuenta de que su padre estaba allí, una sombra de sorpresa cruzó su mirada. «¿Papá?». Su voz era apenas un susurro, pero llevaba consigo un torrente de emociones. «Sí, soy yo, aquí estoy», respondió Manuel, sintiendo cómo la tensión entre ellos comenzaba a disiparse. «Estaba tan asustado, hijo. No sabía qué hacer». La culpa lo invadía, pero en ese momento había algo más. Una conexión que parecía haberse perdido, pero que, de alguna manera, estaba resurgiendo. Pablo cerró los ojos nuevamente, lidiando con el dolor y la confusión. «¿Por qué siempre estás ahí, papá?
¿Por qué no te alejaste como todos los demás? La pregunta lo golpeó como una bofetada. Manuel sintió el peso de la culpa aplastarlo, pero sabía que tenía que ser honesto. Porque eres mi hijo. Te amo, Pablo, y siempre estaré aquí para ti, aunque a veces no lo parezca. Ambos se quedaron en silencio. La habitación del hospital parecía estar envuelta en una atmósfera nueva, un aire de vulnerabilidad y honestidad. Era el primer paso hacia una posible reconciliación, aunque el camino seguiría siendo difícil. No sé cómo arreglar esto, admitió Pablo, la irritación y el dolor aún presentes en su voz. Todo lo que siento es rabia. Rabia por ti y por mí, por lo que hemos perdido. Lo sé, respondió Manuel, sintiendo que su corazón se desgarraba. Yo también estoy enojado, pero debemos intentar encontrar una manera de salir de esto. No podemos seguir así, hijo. No quiero perderte de nuevo. La sinceridad en sus palabras resonó en el aire, y ambos comprendieron que la lucha que enfrentaban era más que física, era emocional. Pablo lo miró entonces, sus ojos reflejando una mezcla de dolor y anhelo. A veces siento que no puedo más, que todo esto es demasiado, confesó, sus palabras saliendo con un tono de fragilidad. Quiero ser libre, pero no sé cómo. Manuel sintió que la imagen del águila que había visto en su jardín regresaba a su mente, un símbolo de libertad que parecía burlarse de su propia situación. A veces, la libertad no es solo un estado físico, hijo. A veces, se trata de liberarse de lo que llevamos dentro. Hay que aprender a dejar ir el dolor y la rabia si queremos volar de nuevo. Las palabras de Manuel resonaron en la mente de Pablo, quien se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. ¿Y si no puedo, papá? ¿Y si nunca puedo dejarlo ir? La desesperación en su voz hizo que Manuel sintiera una punzada en su corazón. No lo sé, hijo, pero lo que sí sé es que no estás solo en esto. Estoy aquí contigo, y juntos podemos encontrar la manera de sanar. La conversación continuó, entre miradas sinceras y momentos de silencio. Ambos comprendieron que el camino hacia la reconciliación sería largo y lleno de obstáculos, pero había algo en el aire, una sensación de esperanza que, aunque frágil, comenzaba a florecer. Cuando finalmente se despidieron, Manuel se sintió un poco más ligero. Aunque el resentimiento y la culpa seguían presentes, había una promesa de intentar sanar, de enfrentar juntos los demonios que habían plagado sus vidas. Mientras se alejaba de la habitación de su hijo, no pudo evitar mirar por la ventana. La noche era oscura, pero en el cielo, una figura majestuosa surcaba las alturas, un águila. Manuel sintió que, de alguna manera, esa ave representaba la lucha que ambos debían enfrentar. Una lucha por la libertad, por dejar ir el pasado y encontrar la paz en el presente. Mientras el águila desaparecía en la distancia, Manuel se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para que su hijo encontrara su propio vuelo. Sin importar los desafíos que se avecinaban, sabía que la esperanza aún tenía un lugar en sus corazones. Manuel se sentó en una silla cómoda en la pequeña sala de espera del centro de terapia. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio con un brillo cálido. Sin embargo, a pesar de la luminosidad, una sombra de inquietud lo acompañaba. Era su primera sesión de terapia desde el accidente, y la idea de abrirse a un desconocido le generaba una mezcla de ansiedad y esperanza. Con un suspiro profundo, se recordó a sí mismo que este era un paso necesario. Había pasado tanto tiempo encerrado en su propio dolor, sintiéndose atrapado en su silla de ruedas, que ya era hora de buscar ayuda. Las palabras de Laura resonaban en su mente. Tienes que enfrentar tus miedos, Manuel, no solo por ti, sino también por Pablo. La imagen de su hijo, con su mirada de resentimiento y dolor, lo impulsaba a seguir adelante. La terapeuta, una mujer de mediana edad con una sonrisa reconfortante, entró en la sala y lo saludó con un gesto amable. Hola, Manuel. Soy Clara. Estoy aquí para ayudarte a encontrar tu camino en este nuevo capítulo de tu vida. ¿Estás listo para comenzar? Manuel asintió, sintiendo que ese simple gesto era un pequeño triunfo. Sí, creo que sí, respondió con voz temblorosa. Clara se sentó frente a él, creando un ambiente seguro donde podía expresarse sin juicios. Cuéntame un poco sobre ti, sobre lo que sientes en este momento. Las palabras comenzaron a fluir, casi sin que él se diera cuenta. Habló sobre su accidente, sobre cómo su vida cambió de la noche a la mañana,
y cómo eso afectó su relación con Pablo. Siento que he fallado como padre, confesó, la emoción apretando su garganta. Pablo me mira con desprecio, y a veces creo que tiene razón. No sé cómo reconstruir lo que se rompió entre nosotros. Clara lo escuchaba atentamente, asintiendo con comprensión. Es normal sentirte así, Manuel. El proceso de duelo por la vida que tenías y por la relación con tu hijo es complicado. Pero también es importante recordar que la culpa no te definirá. ¿Qué te gustaría lograr en esta terapia? Manuel se detuvo a pensar. Quiero aprender a lidiar con mi nueva realidad y, sobre todo, quiero que mi hijo y yo podamos volver a hablar, volver a ser una familia. Las sesiones continuaron a lo largo de las semanas y Manuel comenzó a notar cambios en sí mismo. Se sentía más fuerte, más decidido a enfrentar sus miedos y a buscar una conexión con Pablo. Sin embargo, las sombras del pasado no desaparecían tan fácilmente. Cada vez que recordaba el momento del accidente, una punzada de angustia lo atravesaba, recordándole la fragilidad de su existencia. Mientras tanto, Pablo también estaba en un camino de transformación. Después de la pelea, había decidido unirse a un grupo de apoyo para jóvenes que enfrentaban problemas familiares. Al principio, se sintió escéptico. La idea de hablar sobre sus emociones con extraños le parecía ridícula. Sin embargo, a medida que las sesiones avanzaban, comenzó a comprender que no estaba solo en su lucha. Una tarde, mientras se sentaba en círculo con otros jóvenes, escuchó una historia que resonó profundamente en él. Mi padre siempre fue una figura autoritaria, y después de un accidente, se volvió distante. Yo lo odiaba por eso, pero en realidad estaba asustado. Aprendí que a veces la gente no sabe lidiar con sus propios demonios, compartió un chico de su edad. Las palabras del chico calaron hondo en Pablo. Se dio cuenta de que su padre también estaba lidiando con su propio dolor y que, tal vez, su resentimiento solo estaba alimentando la distancia entre ellos. Quizás debería intentar hablar con él, pensó, aunque la idea le generaba nervios. Un día, mientras caminaba por el parque, Pablo se encontró con un grupo de jóvenes que volaban cometas. La imagen de las cometas danzando en el cielo lo llenó de una extraña sensación de libertad. En ese momento, vio a Manuel, que también estaba en el parque. Su corazón se aceleró. A pesar de que había decidido intentar acercarse a su padre, la idea de hacerlo lo llenaba de incertidumbre. Manuel, por su parte, estaba disfrutando de la brisa fresca. Había pasado semanas intentando reconstruir su vida, y ver a su hijo en el parque le trajo una oleada de esperanza. Justo en ese momento, una águila apareció en el cielo, surcando las corrientes de aire. Manuel la observó, sintiendo que simbolizaba la libertad que ambos deseaban. «¡Mira, Pablo, una águila!», exclamó Manuel, señalando hacia el cielo. Pablo levantó la vista y por un instante se olvidó de su resentimiento. Ambos quedaron en silencio, observando al majestuoso ave que volaba con gracia. «¿Crees que algún día podremos volar así?», preguntó Pablo, con un tono que revelaba tanto anhelo como tristeza. «Espero que sí», respondió Manuel, sintiendo que las palabras llevaban un peso significativo. «Quiero que trabajemos juntos en esto. Sé que he cometido errores, pero estoy dispuesto a cambiar. ¿Podemos intentar?». Pablo lo miró buscando sinceridad en sus ojos. «No sé, papá. A veces me cuesta confiar en ti, pero estoy dispuesto a intentarlo. No quiero seguir así, y tampoco creo que tú quieras». El aire entre ellos se sentía más ligero, como si la presencia del águila hubiera hecho que las tensiones se disiparan un poco. «Podríamos empezar a hacer cosas juntos, tal vez salir a caminar más a menudo o hablar sobre lo que sentimos», sugirió Manuel, sintiendo que era un buen primer paso. «Está bien, pero quiero que sepas que será difícil. Hay muchas cosas que tengo que procesar», advirtió Pablo, su voz un tanto temblorosa. «Lo sé, hijo, y estoy aquí para acompañarte en ese proceso», afirmó Manuel, sintiendo que por fin había un atisbo de esperanza en su relación. Mientras caminaban, el águila se posó en un árbol cercano, mirándolos fijamente. Ambos sintieron que aquel momento era significativo, como si el ave estuviese animándolos a seguir adelante. Era un símbolo de libertad, de lucha y, sobre todo, de nuevas oportunidades. «Prometamos que trabajaremos juntos en esto», dijo Pablo, sintiendo que su corazón se abría lentamente. «Prometido», respondió Manuel, sintiendo que una nueva era comenzaba entre ellos. Ambos sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, como un equipo.
La relación que parecía perdida estaba empezando a sanar, y con cada paso que daban, la esperanza se hacía más fuerte. Manuel se encontraba solo en casa. El silencio era abrumador. Aquel día había disfrutado de una tarde tranquila, trabajando en sus recuerdos, intentando organizar sus pensamientos sobre el futuro. La relación con Pablo había mejorado en las últimas semanas, y aunque todavía había momentos de tensión, un atisbo de esperanza brillaba en sus corazones. Sin embargo, aquel momento de paz se vio interrumpido por el sonido del timbre. Manuel se acercó lentamente a la puerta, sin esperar ninguna visita. Abrió la puerta y encontró un sobre blanco, sin remitente, que no había solicitado. Con las manos temblorosas, llevó el sobre a la mesa del comedor. Se sentó y lo abrió, sintiendo que algo en su interior le advertía que no era. Una buena señal. Dentro encontró una carta cuidadosamente doblada. La letra era clara y firme, pero el contenido lo dejó helado. La carta revelaba detalles sobre su accidente, insinuando que había algo más detrás de la tragedia que lo había dejado paralítico. No fue un simple accidente, decía. Alguien lo hizo intencionadamente. La verdad está más cerca de lo que imaginas. A medida que leía, su corazón se aceleraba. ¿Quién podría haberle hecho esto? ¿Por qué? Manuel sintió una oleada de confusión y traición. Sus pensamientos se agolpaban, y la memoria de aquel día fatídico se mezclaba con la nueva información que acababa de recibir. Se sentía atrapado en una red de incertidumbre. ¿Por qué nunca se había preguntado esto antes? Se levantó de la mesa, incapaz de permanecer sentado. Comenzó a caminar de un lado a otro, su mente desbordándose de preguntas y las viejas heridas reabriéndose. ¿Por qué no le dije nada a Pablo?, se reprochaba. La culpa lo envolvía como una sombra cada vez más oscura. Finalmente, decidió que debía compartir la noticia con su hijo. No podía llevar ese peso solo, y tal vez, solo tal vez, esto podría ser el inicio de una nueva etapa en su relación. Se sentó nuevamente, esperando con ansiedad el regreso de Pablo. La tarde se convirtió en noche y las sombras comenzaron a alargarse en la habitación. La ansiedad crecía en su interior a medida que las manecillas del reloj avanzaban. Cuando por fin escuchó la puerta abrirse, su corazón dio un vuelco. «¡Hola, papá!», exclamó Pablo, con la energía propia de un joven despreocupado. Pero al ver la expresión seria de su padre, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué pasa?». «Pablo, necesito hablar contigo», dijo Manuel, intentando mantener la voz firme, aunque el temblor en sus manos le delataba. Se sentaron en el sofá y Manuel sintió cómo el aire se hacía denso entre ellos. «Hoy recibí una carta», empezó, pero las palabras se le atascaban en la garganta. «Habla sobre mi accidente». Pablo frunció el ceño. Su interés se avivó, pero también sintió un destello de preocupación. «¿Qué dice?». «Dice que no fue un accidente, que alguien lo hizo intencionadamente». Las palabras salieron de su boca como un susurro, como si temiera que el aire mismo las llevara lejos. Pablo se quedó en silencio, su rostro una mezcla de incredulidad y confusión. «¿Qué?», preguntó casi sin aliento. «Eso no puede ser cierto». «Lo sé, suena loco, pero…». Manuel respiró hondo intentando calmarse. «Necesito que me creas. Tengo que averiguar la verdad». La tensión en el ambiente creció, y Pablo, aunque todavía incrédulo, se sintió arrastrado por una ola de emociones contradictorias. «¿Y qué quieres que haga?», preguntó su voz cargada de reproche. «¿Acaso crees que esto cambia algo? ¿Que me sentiré mejor sabiendo que no fue un accidente?». «No se trata de eso, Pablo. Se trata de entender lo que pasó y por qué. Esto podría cambiar todo», contestó Manuel sintiendo la fricción creciente entre ellos. «Siempre es lo mismo», gritó Pablo levantándose del sofá. «Siempre estás buscando razones, culpables, como si eso pudiera justificar lo que perdimos. No entiendo por qué no puedes simplemente aceptar lo que pasó». Manuel sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Las viejas rencores que habían estado enterrados comenzaron a salir a la superficie, como fantasmas que llevaban mucho tiempo esperando su momento. «¿Y tú?», respondió Manuel con la voz elevada. «¿Por qué no puedes entender que he estado tratando de hacer lo mejor que puedo? Tu vida también se detuvo aquel día». Pablo lo miró con desdén. «¿Y tú crees que eso es suficiente? ¿Que solo porque estás tratando, todo se arreglará? La verdad es que no sé si puedo seguir soportando esto». Las palabras de Pablo golpearon a Manuel como si fueran puños. En ese instante,
La habitación se llenó de un aire denso y cargado de reproches. Ambos se miraron a los ojos, y en sus miradas había un abismo de dolor y resentimiento, un reflejo de todo lo que habían perdido y de los errores que habían cometido. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, como el llamado de un ave en la noche. Manuel se asomó a la ventana, y allí, en el jardín, vio al águila que había aparecido antes, majestuosa y poderosa, observándolos con sus ojos penetrantes. Era un símbolo de libertad, pero en ese momento también parecía una advertencia. «Mira», dijo Manuel, señalando hacia afuera. «El águila está aquí de nuevo». Pablo se acercó a la ventana y por un instante ambos se quedaron en silencio, observando cómo el águila batía sus alas, como si estuviera desafiando la gravedad misma. «Quizás», empezó Pablo, pero se detuvo, como si las palabras se le atascaban en la garganta. Manuel sintió una chispa de esperanza al ver que su hijo estaba dispuesto a escuchar, aunque el dolor aún pesaba en el aire. «Quizás esto sea una señal», dijo Manuel, intentando encontrar un camino hacia la reconciliación. «Tal vez debamos enfrentar juntos lo que está por venir». Pablo lo miró fijamente y en sus ojos hubo un destello de comprensión, pero también de incertidumbre. «No sé si estoy listo para eso, papá», respondió su voz temblorosa. «Pero sé que no quiero seguir así». En ese momento el águila alzó el vuelo, cruzando el cielo en un majestuoso arco, y Manuel sintió que aunque el camino por delante sería difícil, había una posibilidad de redención. La tensión en el aire se disipó un poco, pero la sombra de lo que habían descubierto aún permanecía entre ellos. Manuel se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Mientras se acercaba a la ventana, sintió que un nuevo capítulo se abría ante ellos, uno que requeriría valentía y honestidad. La incertidumbre seguía presente, pero por primera vez había un leve atisbo de esperanza en sus corazones. «No importa lo que descubramos, Pablo, siempre estaré aquí para ti», dijo Manuel, su voz resonando con sinceridad. «Juntos enfrentaremos cualquier verdad que surja». Pablo asintió lentamente, sintiendo que, aunque las sombras del pasado aún acechaban, había una luz que podía guiarlos hacia adelante. El águila desapareció en el horizonte, y aunque la ansiedad lo consumía, Manuel supo que estaban tomando los primeros pasos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. ¿Podrían superar este nuevo desafío y encontrar finalmente la paz que tanto anhelaban?